¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de AM a través de Noticias Paraguay. ¿Cómo te va, Enrique? ¿Cómo estás? Buenas noches, señor, buenas noches también a toda la teleaudiencia de Noticias Paraguay. Bueno, hoy tenemos varios temas de los que vamos a hablar. Uno de esos temas y que verdaderamente al mirar los números termina convirtiéndose en una cuestión preocupante, la salud mental en nuestro país. Ustedes van a escuchar cifras de la cantidad de paraguayos que fueron diagnosticados, por ejemplo, con cuadros de esquizofrenia en los últimos años. La cifra al momento en el que fuimos y verificamos y constatamos termina siendo verdaderamente impactante. 6.383 personas que fueron diagnosticadas con esquizofrenia solamente este año. Y la cantidad de consultas que guardan relación con algún tipo de trastorno o enfermedad mental también es algo preocupante. Totalmente, e insistimos, y algo que fue tema de la semana, no solamente porque justo coincidió con el Día Mundial de la Salud Mental, sino que justo coincidió con una semana en la que dejamos un poco hablar de temas políticos, de pérdidas de investidura, de etcétera, etcétera. Todos esos temas que no tenían en agenda fueron dejados a un lado porque tuvimos unos casos terribles. Un hallazgo de 5 cuerpos en una casa en el centro de Asunción, otras muertes muy violentas, la sentencia del caso Cintia Carolina, pena máxima para el hombre que mató y luego desmembró a su expareja. Casos terribles, asesinatos muy violentos. Y es por eso que nos sentamos a pensar qué es lo que hay que hacer en materia de política de salud mental. ¿Cómo estamos en cuanto a salud mental? El año pasado fue la muerte por placer, un caso que se había investigado. O sea, estamos con muchos casos que motivan que necesariamente se tenga que hacer una buena política de salud mental. Hoy con AM vamos a contarles cómo nos encontramos, cuál es la radiografía en ese sentido. Y esta noche también en AM nos visita el senador Javier Zacarías Irún, hombre hoy investigado por el Ministerio Público, una persona que en el este del país tiene a una cantidad importante de gente manifestándose en contra de lo que denominan el clan de los Zacarías, así como en la ciudad de Luque, así como los Núñez en la zona del Chaco paraguayo, una familia que ha controlado el poder fácilmente en los últimos 15 años en el este del país y que hoy tiene investigaciones ligadas puntualmente a enriquecimiento ilícito y otro tipo de delitos, cuestiones que saltaron, por ejemplo, en algún momento en la investigación, como la cuestión tributaria, que le vamos a hablar y le vamos a preguntar también hoy. Así como había un grupo, estuvimos en el este del país, que se manifestaba en contra del clan Zacarías, también un grupo que está como que en guardia permanente a favor de los Zacarías y a los que vemos también en estas imágenes, una especie de custodia popular de la vivienda de los Zacarías Irún. AM estuvo en Ciudad del Este, vimos lo que es una ciudad que está en movilización permanente, tanto a favor como en contra de los Zacarías Irún. Y en medio de esta serie de movilizaciones justo sale el tema de la intervención a la gestión de Sandra MacLeod, así como ocurrió en el 2016. Este es el ambiente que se tiene en Ciudad del Este. AM estuvo allí, nuestro compañero Ricardo Alderete se metió a conversar con los manifestantes que están en contra y también con los manifestantes que están de alguna manera custodiando a el matrimonio Zacarías que está allí frente a su casa. AM también estuvo en ese lugar. La denuncia se construyó a partir de un elemento, de sus lujos, lo que ellos mismos podían dejar ver, como por ejemplo sus departamentos en Brasil, por ejemplo los vehículos o las viviendas que tenían. Preparamos un material sobre eso que tiene que ver con la base de la investigación que luego llega hasta el Ministerio Público, los lujos de los Zacarías. ¿Te parece si presentamos ese informe, Enrique? Vamos a eso. Javier Zacarías Irún y Sandra MacLeod Zacarías. El senador. Ella, intendenta de Ciudad del Este. Ambos hoy alumbrados por el foco de la justicia. Por un lado, una denuncia que los acusa de enriquecimiento ilícito, asociación criminal y lavado de dinero. Y por otro lado, las sospechas de evasión de impuestos del ahora senador Javier Zacarías Irún, que incluso motivó pronunciamientos del Colegio de Contadores del Paraguay. La Subsecretaría de Estado de Tributación
hoy lo investiga a Javier Zacarías Irún por supuesta evasión de impuestos por no haber declarado el impuesto a la renta personal. La pregunta es, ¿qué pasó que no se dieron cuenta antes? Repasemos los bienes y los ingresos de la pareja Zacarías. Javier Zacarías y Sandra MacLeod viven en una residencia lujosa de un valor aproximado, según la denuncia, de $500,000 americanos. Allí, en el kilómetro 3,5 de Ciudad del Este, donde hace ya 2 meses se vive un ambiente tenso entre manifestantes que sostienen que los Zacarías deben ser investigados y otro grupo que defiende a la pareja a toda costa. Javier Zacarías fue diputado nacional desde 1993 hasta el 2001. No completó su segundo periodo parlamentario porque dejó de ser diputado para ser intendente municipal de Ciudad del Este, desde el año 2001 hasta los inicios del año 2007, donde nuevamente no culminó su periodo para candidatarse a la vicepresidencia de la República. Sandra MacLeod de Zacarías asumió como intendenta municipal de Ciudad del Este en el año 2007 y sigue al mando de la intendencia hasta hoy. Ya van 11 años que está al frente del municipio. Ambos llevan ya varios años en el sector público y ocupando cargos estratégicos e importantes, particularmente en Ciudad del Este. Entre sus bienes se encuentran 2 departamentos lujosos en Itapema, Meia Praia del estado de Santa Catarina, Brasil. Uno de esos departamentos, ubicado en el edificio Continental Exclusive Resort, tiene un valor de 3.200 millones de guaraníes. Fue adquirido en marzo del 2017. El otro departamento, también en Meia Praia, Santa Catarina, Brasil, ubicado a pocos metros del mar en el edificio Golden Coast Residence, tiene un valor aproximado de 1.700 millones de guaraníes. Otra casa de lujo en el barrio Villa Aurelia de Asunción y una avioneta. Un buen pasar, según el senador Javier Zacarías Irún. Según los cálculos establecidos en la denuncia, los sueldos de todos los años en que Javier Zacarías y Sandra MacLeod ocuparon cargos públicos hasta hoy llegan a un total de 5.583.660.240 guaraníes. Ahora desglosemos. Solamente el costo de los 2 departamentos llega a los 4.900 millones de guaraníes. Entre los 2 departamentos lujosos en Brasil, el capital social de la empresa Gestiones del Este S.A., la casa de lujo en la que residen en Ciudad del Este, la residencia lujosa del barrio Villa Aurelia de Asunción y la avioneta, llegan a los 19.750 millones de guaraníes. Es decir, entre lo que ambos sumaron en ganancias durante todos estos años en política y cargos públicos, no alcanzan los montos para igualar la suma de todos sus bienes. En los allanamientos que se realizaron en la constructora Itapema S.A. y a Gestión del Este Sociedad Anónima en Asunción, se dedujeron ciertas inconsistencias en los documentos y en los montos declarados. Para los Zacarías es un error que quieran incriminarlos y hasta culpan a la contadora de no haber hecho bien su trabajo. Lo que no hizo mi contadora y se equivocó a mi criterio, según ella no, es separar las boletas cuando pagó para poder tener el impuesto a la renta personal por un lado y el impuesto a la renta comercial por otro lado.
Para la Subsecretaría de Estado de Tributación, hay llamativas sospechas que llevaron a investigar con detenimiento sus ingresos y sus declaraciones. Para la ciudadanía esteña, la opinión está dividida. Están quienes los defienden y quienes quieren ver al clan Zacarías tras las rejas. Para el Ministerio Público, hoy, el clan Zacarías es un desafío por asumir, investigar y resolver. Y precisamente fuimos hasta Ciudad del Este, ahí en el departamento de Alto Paraná, y encontramos ese escenario de gente manifestada a favor y en contra de los Zacarías. Así mismo, vamos a la primera parte de este material. Cuando nuestro compañero Ricardo Aderete y el equipo de AAM se metieron a conversar con los manifestantes que están en contra de los Zacarías Irún. ¿Qué estamos pidiendo hoy? Y lo que todo el mundo ya sabe, el clan está ahí, la imputación para ellos. Es el día 50 sin interrumpir nuestra manifestación en contra de este clan, en el cual esperamos y confiamos en que va a haber justicia, ¿verdad? Bochornoso es todo lo que el robo descaradamente que están haciendo esta gente. Hay indicios, hay pruebas suficientes para poder llevar a cabo la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este. Acá ya hay un grupo también de policías de cascos azules resguardando la zona para que ni siquiera lleguen hasta la casa de los Zacarías. En esta zona podemos ver inclusive que del otro lado hay gente que se supondría sería un grupo opositor a este grupo de manifestantes, quienes estarían a favor del clan Zacarías y están aguardando del otro lado de la calle, el otro lado de esta barrera policial. Serían lo que ellos mismos denominan como hurreros, también un grupo interesante, un grupo grande de gente, que si fijan bien está un auto con un equipo de sonido a todo volumen. Son dos grupos casi enfrentados, separados por una barrera policial de cascos azules de los GEO, que están aquí básicamente atascando a este grupo de manifestantes para que no llegue hasta la zona de la casa de los Zacarías. Esta manifestación es cosa de todos los días, comisario. Y casi todos los días. ¿Cuántos grupos de efectivos policiales hay ahora mismo? Y de acuerdo a la necesidad, el plan de operaciones se ejecuta en la dirección de policía. Y vos te podías fijar allá donde ellos están los vehículos con palos, están con bombas, y si te acercas te tiran en el cuerpo humano la bomba. Yo soy una persona que pasé y viví en sangre propia la humillación y la persecución de esta familia. Vamos a hablar con el grupo del otro lado, así tenemos las dos versiones. Mientras ellos se quedan acá, nosotros vamos a hablar con la gente para poder ver también el lado y la versión de ellos. Y del otro lado, un grupo que, montando guardia frente a los Zacarías, los defiende. Así mismo, Ricardo se metió allí y fíjense lo que pasó. ¿Qué hacen básicamente acá frente a la casa de los Zacarías? Nosotros somos gente que defendemos la institución. Estamos cansados del atropello de hace mucho tiempo, de que están atropellando. Son la misma gente, las mismas personas. No necesitamos que nos paguen para venir a defender nuestros derechos, nuestros votos y la ciudad. ¿Usted es colorado, señor? Yo soy colorado. De hecho que sí, es nuestro deber ciudadano de venir a defender aquí a esta familia, quienes tantas cosas ya hicieron para la ciudad. Y lo que yo quería decirle a ellos realmente es que nos dejen en paz como cristianos, que nos dejen trabajar por nuestra ciudad. También de este lado está el auto que está la música a todo volumen, como podemos escuchar. Del otro lado están los manifestantes que vienen hacia la casa de los Zacarías, y de este lado la gente que defiende a los Zacarías Irún. Nosotros vamos a estar acá enfrente de la casa de la señora para defenderle con uña y diente, que sepan, vamos a luchar por ella, porque es una persona como nosotros, no como ellos. No, de parte de ellos podemos esperar cualquier cosa, pero nosotros vamos a estar acá al pie de la letra firme,
acá para defenderle a la señora. Acá está el auto con la música a todo volumen. A ver un poco si hay alguien acá. ¿Qué tal, jefe? ¿Cómo estamos? ¿Este auto de quién es? Vamos a preguntar un poco de quién es el auto. ¿Qué tal, jefe? ¿Cómo estamos? ¿No quiere hablar? ¿Este auto de quién es? ¿Tu auto es? ¿No? ¿Este auto de quién es, señor? Nuestro. ¿Es de usted? Sí. ¿Que ponen la música para que el resto no escuche lo que está pasando? No, es para que nosotros podamos motivarnos y estar acá enfrente. Es para eso. Acá está la casa, que es la que conocemos como la casa de los Zacarías. De este lado hay incluso sillas. No sé si hubo alguna especie de evento, alguna especie de reunión. Disculpame, joven, pero esto es una vergüenza. Acá hay una persecución y misericordia contra nuestra intendente y contra Yo quiero hablar con Aida Molina, que puede está... ser que ABC... Grabale un poco a Aida Molina, que está viendo ya. La hoja de ruta al presidente. ¿Y por qué corre? El presidente Marito es un inútil. ¿Cómo le va a marcar su hoja de ruta? No me vayan a empujar. Estamos bien acá. Esto es una anarquía. Acá hay un desgobierno total. Hay Pero una está bien. persecución y misericordia contra nuestra intendente y contra nuestro senador. ¿Y por qué me están empujando? Ella no es Aida Molina. Ella no es Aida ABC Molina. Color le ¿Y tiene por qué? que marcar la hoja de ruta. Espera, Ana. Estamos hablando bien. Marito es un inútil. Acá hay una anarquía, un desgobierno total. No puede ser eso. Yo estoy Nosotros tranquilo. necesitamos de paz. Nosotros necesitamos trabajar en paz. Nosotros hemos construido esta ciudad. Y acá hay una persecución y misericordia contra la intendenta y contra Javier Zacarías Irún. Esto es una anarquía. No puede ser que ABC Color le tenga que marcar su hoja de ruta a Marito y al Ministerio Público. Eso es injusto. Por eso justamente queríamos saber. Ella no es Aida Molina. Eso quiero. ¿Qué pasó, señor? Bueno, ambos sectores, algunos defendiendo a los Zacarías, otros que de alguna manera piden la intervención no solo del municipio, sino que la investigación tanto de Sandra y algunos personajes conocidos, como los que vemos en imágenes ya de hace un largo tiempo ligados también a la estructura oficial, tanto de la gobernación, creo en algún momento, pero del municipio en el área de tránsito, el famoso Florenciáñez, y probablemente también en ese lugar defendiendo parte de lo que es su amistad, su trabajo, sus convicciones, digamos, en defensa, en este caso, de los Zacarías Irún. Sí, señor, ya está con nosotros Javier Zacarías Irún, senador de la Nación. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo te va? Buenas noches, Santiago. Voy a toda la audiencia. Gracias por acompañarnos. Y también el doctor Ricardo Preda, abogado de Javier Zacarías Irún. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches, Santiago, para ti y para la audiencia AM. Gracias por acompañarnos. Esta situación que se vive en Ciudad del Este, de tener que tener la casa, digamos, blindada por policías por un lado y por el otro lado por manifestantes, muchos de ellos veía, el caso de Florenciáñez, por ejemplo, gente ligada a la municipalidad. ¿Es gente que va de manera voluntaria o hay como una especie de bajada a los funcionarios municipales diciéndole acá tienen que estar defendiendo su puesto? No. La gente va de motus propios. La gente va porque ve y sabe lo que está pasando, sienten. Nosotros tenemos una dinámica diferente en la política. Tenemos una dinámica de estar muy cerca de la gente, compartir con ellos, ir a sus casas, compartir en sus barrios. Sandra particularmente es una persona que recorre también 24 horas la ciudad todo el tiempo que pueda. Entonces ella está muy cerca de la gente y tiene el cariño y el aprecio de mucha gente que va y está y comparte con nosotros estos problemas que estamos teniendo y estas situaciones que de hecho y de derecho vemos como una cuestión evidente y eminentemente de acoso mediático por un lado y de una persecución política por otra. ¿Quién promueve la persecución política, Porque Javier? se dice cosas, yo creo que ahora, por ejemplo, estuve viendo tu material y quiero terminar con algunas cosas, ¿verdad? Sí. Con algunos ritos, porque lamentablemente ustedes más o menos copian lo que dice ABC. Por ejemplo, mi casa, la casa donde yo vivo hace más de 35 años. Sí. O 39 años. Esa es la casa que aparece todo el día en televisión, que aparece también en ABC Color. Esta acá está, resolución judicial. Esta es una casa que yo he heredado de mis padres en el año 99. Se me transfirió
el inmueble, un certificado, aquí está el certificado pertinente de adjudicación judicial. Y sin embargo, permanentemente vienen diciendo que vale tanto, que vale tanto, que claro, vale tanto. Cuando lo heredas igual forma parte de tu patrimonio y tiene un monto. Si lo vendés va a ser plata. Pero no lo compré yo. Aquí estamos averiguando, acá lo que se está investigando es de dónde yo saqué la plata para comprar tal o cual cosa. Pregúntenle a mi padre, a mi finado padre en el cielo de dónde sacó. Eso va a ser difícil. Bueno, entonces, esas son las inconsistencias, esas son las medias verdades. ¿Cuánto tiene Javier Zacarías Irún en inmuebles, por ejemplo? Hablan permanentemente, están hablando, por ejemplo, de mi avión. Ya me adelanto porque ya sé de memoria lo que me van a decir, porque me repiten siempre la misma cosa. Mi avión, aquí está el certificado de nacionalización de mi avión. Está el despacho del avión. ¿Cuánto te costó el avión? Está la boleta de compra en Estados Unidos. ¿Cuánto te costó el avión? Mucho menos de lo que se dice. ¿Cuánto? Mucho menos. Acá entonces, si al final la idea es desmitificar todo lo que se dijo y resulta que no hay ninguna devolución con... Viene menos de 200 millones de guaraníes. ¿En inmuebles cuánto tenés? Y no tenés? lo digo yo, lo dicen los documentos pertinentes de hace 6 años atrás. No es un documento inventado ahora. ¿En inmuebles cuánto tenés? Entonces, que el avión, que mi casa. Eso siempre pasa con vos, doctor. ¿Entendés? Entonces, la idea es preguntarte concretamente cosas y en ese momento es como que un barullo permanente donde no hay respuesta a nada. Espera un poco, Santi. El otro día nos diste un desafío. Santi, te digo una cosa. Yo tengo que contestar lo que vos acabaste Pero no hay ninguna contestación cuando nos das una respuesta, Te estoy mostrando doctor. mi casa, te estoy contando mi avión, que eso todo el día sale como el coso. Los apartamentos... Pero vos me contás que tenés un avión y esa es una información vieja para nosotros. Nosotros sabemos que tenés un avión. Pero me pintan como un multimillonario. La pregunta es cuánto te costó ese avión. Y bueno, me pintan mi casa que compré por tanto. Mi casa no me costó nada. ¿Cuánto te costó ese avión? La casa que dice ahí en tu material, en Villa Aurelia, ¿sabes de quién es? Sí. Es la casa de herencia de los padres de Sandra, de mi señora. Ahí vivo yo, en esa casa. ¿Verdad? Pueden ir a mirar, pueden ir a ver. O sea, esas son las falsas... ¿Y los departamentos en Brasil de quién heredaste, doctor? No. Los departamentos del Brasil los compré yo. Ah, los compraste ¿verdad? vos. Los compré yo. Correcto. Está la forma de pago de cómo se pagó. Están todas las documentaciones pertinentes en el Ministerio de Hacienda, en la Subsecretaría de Tributación. Ahí está lo que gané, está cómo gané, facturé por lo que gané. Entonces, no hay nada que no sea transparente y que no se pueda explicar. Doctor, ahora, ¿cuánto? Te he visto también en tu programa, discúlpame porque tengo que aclarar lo que vos dijiste. No te preocupes que me voy a acordar hasta las 21:30 de esta pregunta sin problema. Ahí, por ejemplo, vos al inicio del programa dicen de que se hace una comparación de cuánto ganamos siendo funcionario público y cuánto tenemos en bienes. Ya te estoy demostrando varios errores en el evalúo de los bienes. En realidad no me mostraste ningún error porque no me diste ni una sola respuesta cuánto te costó. Nada. Y no me costó nada. Mi casa, por ejemplo, te pregunté el avión, no me diste ninguna respuesta. Y el avión menos de 200 millones. Ahora, te quiero decir... ¿Menos de 200 millones? Sí, claro, traído de otro lado y en circunstancias, después eso se le hizo motor, después ¿Y qué pasa si nosotros tenemos documentos que muestran que costó más de 200 millones? Y no puede ser. Aquí está. ¿Y si los documentos son oficiales y presentados por vos mismo, significa que le mentiste al Estado cuando...? Yo no puedo demostrar, yo tengo aquí las documentaciones de cuánto pagué. ¿Verdad? Si yo puse más o menos, tiene que ser exactamente lo que está ahí. ¿Y si yo te digo que declaraste como que ese avión costó 2.000 millones de guaraníes? No. No hay forma que eso sea verdad. Yo no desconozco totalmente. Vos nos hiciste un desafío el otro día. Nos dijiste, vayan y busquen la documentación. Y fue lo que hicimos. Me parece y te vamos a mostrar hoy documentos que tienen que ver con tu misma declaración. Ningún problema. Podemos ver. Yo te voy a mostrar lo que yo tengo en la Contraloría General de la República. 200 millones el avión, entonces. Yo te puedo mostrar lo que yo tengo en la Contraloría General de la República y te puedo mostrar los despachos que yo hice para importar. ¿Nos vas a mostrar hoy? Tengo para mostrarte cuando vos quieras. ¿Y hoy nos podés mostrar? Hoy yo no traje aquí lo de la Contraloría. ¿Y cuándo te comprometes con la gente para que podamos ver esa documentación? Pero cuando ustedes quieran, eso es... Mañana lunes. Yo te digo una cosa, te dije, eso es público, ¿verdad? Todo mi patrimonio, todo lo que yo declaro o declaré en la Contraloría General de la República o en otros entes del Estado es público. ¿Tomás un compromiso público de poder entregarnos esa documentación, doctor? Es público, pero a la vez reservado. Yo no puedo agarrar mi manifestación de bienes porque nadie lo va a hacer hoy y poner por la pared de las casas o poner por un lugar para que cuestiones personales se tengan que ventilar al aire. Eso es imposible.
pero sí es público en el sentido de que hoy se está haciendo una investigación, el Ministerio Público puede pedir a la Contraloría General de la nosotros mañana República. Amanecemos en la dirección que vos nos digas, nos mostrás esos documentos tomando ese compromiso con la gente. ¿Te podría hasta mostrar a vos personalmente? No, a mí no me interesa saberlo como Santiago, a mí me interesa que la gente lo sepa. Pero ese es el problema, Santiago. ¿A vos te parece correcto de que uno tenga que estar mostrando su vida privada? Para un hombre público, sí. Esa no es una vida privada. No, es mi vida privada. No, tu vida privada es con quién intimás, tu vida privada es con quién mantener relaciones interpersonales. Mi vida privada es la mía y la de mi familia. Yo tengo que respetarla a mi familia, a mis hijos. No, o mis hijos no corren riesgo de nada absolutamente si yo salgo y muestro cosas personales. Pero eso lo mostrás, doctor, cuando vivís en la opulencia que es pública. O sea, cuando yo veo las fiestas de los Zacarías, cuando yo veo en qué se mueven los Zacarías, cuando veo las propiedades de los Zacarías, que el hombre se maneja en un avión, eso ya es parte de la opulencia con la que se maneja Zacarías. Pero vos ya ves cómo ustedes dicen medias verdades. Ahí todos los días aparece mi casa. Pero no es la prensa casa la que... acá te estoy mostrando, o no viste todavía. Mi casa es producto de una herencia, o no entendés todavía. ¿Cuánto te costó el avión que compraste? Menos de 200 millones de guaraníes. El avión también la misma cosa, no es lo que se dice. ¿Y qué es lo que es entonces, doctor, si no es lo que se dice? Porque hay que ver, por ejemplo, tengo un apartamento en la playa. Dos departamentos, no uno. Hay una diferencia entre uno y dos. Ustedes dicen dos. Ustedes dicen. ¿Y vos acabas de decir dos también? Yo no digo dos. Ustedes dicen dos. Acabas de decir dos también. Bueno, pero ustedes dicen dos. Yo sé por qué te digo. Ustedes dicen dos. Yo no digo dos. Bueno, entonces, ¿cómo se compró? Es lo que hay que preguntar. Eso es lo que hay que preguntar. ¿Se compró en un día? ¿Se compró en 11 años? ¿Se compró en 10 años? ¿Se pagó en 10 años? ¿Se pagó en el pozo cuando se empezó a construir ese apartamento? ¿Cómo se pagó? ¿Cómo se compró? Es lo que hay que preguntar. Le quiero preguntar al doctor Preda y vuelvo con vos. Yo trabajé... Yo le voy a decir una cosa, que es lo que ahí estaban mostrando también medias verdades. Hacen cálculo de cuánto se ganó siendo uno diputado, cuánto ganó uno siendo intendente. 11 años hace que yo no soy funcionario público. ¿Y trabajabas como abogado? Trabajaba como abogado, tenía alquileres, hacía compra y venta. ¿Y no pagabas el IRP como abogado? Hacía compra y venta de inmuebles, hacía compra y venta de vehículos, tengo varios... Todo facturado y pagado. Y no pagabas el IRP porque la contadora se le olvidó. No, facturado y pagado. Yo no dejé de pagar impuestos. Yo no le engañé al fisco. ¿Fue la contadora? No, yo no le engañé al fisco. ¿Y quién fue entonces? Yo no le engañé al fisco, yo no dejé de pagar mi impuesto. Aclaren también, eso no le mientan mal a... Pero no pagabas el impuesto a la renta personal, doctor. No vayan más a poner Zacarías Irún no paga impuestos. Zacarías Irún paga sus impuestos. Yo pagué mis impuestos. Pero no pagaste el impuesto a la renta personal como paga cualquier mortal que supera el margen de lo que tiene que... Pagué mi impuesto como abogado y pagué mi impuesto también como comerciante. ¿Por qué no pagabas el IRP? Se englobó. Y te voy a decir una cosa. Doctor, no me dejas preguntarte nada. Es como que un monólogo en el que lo que podemos hacer es, señores, con ustedes Javier Zacarías Irún, y hoy hace un monólogo hasta las 21:30 y el doctor Preda y yo nos miramos acá jugando al póker. Es que yo tengo que explicarte porque ustedes dicen cada barbaridad. Pero es que no respondes nada, doctor. A veces pone avión, ustedes ponen avión. A veces pone tal cosa, ustedes también hacen lo mismo. Por eso tengo acá los papeles. Ya sé de memoria. Pero no respondes nada, doctor. ¿Cómo o sea, el acá tengo los papeles, es como que acá tengo algo y si querés lo ves y si no, no. ¿A qué hora lo puedo ver? Y no, vamos a ver cuándo. Hay cosas que se pueden y cosas pero que entonces no se los papeles no sirven de nada, doctor. El ministerio sí sirve. A mí me sirve mucho porque gracias a Dios todo lo que yo hice en papeles y en números, pagando mis impuestos y diciendo lo que yo hacía, no le escondí nunca a nadie. ¿Pagabas el IRP? Trabajando estos 11 años, no es de ayer. ¿Pagabas el IRP, doctor? Ahí ya ustedes saben lo que ocurrió. Yo pagaba el IRASI. ¿No pagabas el IRP? Se juntó todo, se juntó tanto lo que era de mi profesión de abogado como también lo que era la parte comercial. Se juntó en uno y se pagó eso. Y te quiero decir una cosa. El impuesto a la renta personal, hay descuentos que se hacen cuando uno paga. Que son deducibles. Que son deducibles. La mayoría de los casos es deducible, casi no se paga nada. Sin embargo, en el IRASI no ocurre lo mismo. Se paga casi un 100%, a no ser lo que esté relacionado con la actividad que vos realizas. Así que yo pagué, no traté de evadir absolutamente nada, mostré con honestidad y con sinceridad la actividad que estaba haciendo, di las facturas pertinentes, el Estado paraguayo sabe cuál era mi actividad. ¿Y por qué no pagaste el IRP?
Y ya era un concepto de mi abogada, de mi contadora. ¿Y vos como abogado no conocías la ley, doctor? Yo no es que conozca ni deje de conocer, realmente es una cuestión que vos en la vida, cuando tenés actividades y estás trabajando, tenés que delegar funciones. Bueno, pero no se preocupa por lo que es formalmente su patrimonio y tiene que rendir ante el Estado. Yo delegué funciones y bueno, este es el tema. Ahora, tengo entendido por lo que estoy viendo y estoy escuchando, mientras uno no esconda lo que hace, no haya dolo, premeditación o alevosía, cuando uno no tuvo la intención, e incluso cuando uno pagó más de lo que tenía que pagar, creo que no hay ningún delito, ¿verdad? Voy a volver con eso enseguida porque me quedaron un montón de preguntas sin respuesta por parte del doctor Zacarías Irún que tienen que ver con cuestiones muy concretas y muy puntuales que como que son cantinfleadas, por llamarle de algún modo. Doctor Preda, ¿por qué ustedes consideran, si eso es lo que considera la defensa, que esta es una cuestión eminentemente política? Que fue con lo que arrancó el doctor Zacarías Irún. Dice, esta es una cuestión mediática y una cuestión política. Acá en ninguna parte de la investigación consideran ustedes hay inconsistencias jurídicas por parte de Zacarías Irún. Bueno, la lectura de si es una cuestión política obviamente es la que hace el senador. Ahora, lo que sí resulta claro es que si un grupo de personas se manifiestan y solicitan la imputación, obviamente ahí no estamos hablando de una cuestión jurídica, estamos hablando de una cuestión política, es decir, un grupo de personas que requieren una decisión jurídica y tengo entendido que esas personas que están ahí manifestando, tanto a favor como en contra, no van a tener los detalles de la investigación para dirimir si alguien cometió o no un delito. Y acá viene la cuestión, o sea, los delitos no se dirimen por la cantidad de simpatizantes que tengan una posición. El senador Zacarías Irún o la señora Sandra Macleo no van a ser culpables o inocentes de un delito según cuántas personas hay de uno u otro lado en las manifestaciones. Si nosotros estamos contando manifestantes, entonces sí es una cuestión política definitivamente y claramente se ven algunos referentes políticos que están detrás de esta situación y de hecho que una de las personas que denuncia es esposa de un senador que viene de la misma región a la cual pertenece el senador. Ahora, supongo que a eso se refería con el ingrediente político. Ahora, la cuestión jurídica propiamente. Acá comenzamos con publicaciones que hablaban de departamentos, que hablaban del avión, etc. Y esos hechos fueron objetos de una investigación por parte del Ministerio Público. Y esa investigación terminó en mayo del 2018 con una desestimación incluso ratificada por la Fiscalía General del Estado. Esto, desde un punto de vista estrictamente jurídico, significa cosa juzgada. Es decir, todos esos ingresos que le atribuyen al senador Zacarías Irún, que no tienen justificativo, que además no es así, ya fue objeto de una investigación y esa investigación concluyó con una desestimación. Esto en el campo jurídico. Desestimación incluso ratificada por la Fiscalía General del Estado. Ahora, cuando nosotros vamos a lo que se denomina origen y aplicación de fondos, es una cuestión que uno tiene que hacer, Santi, en este tipo de casos. No es que yo te presento, vos tenés la casa y la casa cuesta 4.000 y de dónde vos quitaste 4.000, sino nosotros tenemos que retrotraernos al momento en que se adquirió el objeto, ver cuánto costó esa adquisición y ver si en ese momento la persona tenía los fondos para adquirir el objeto. Porque eso es muy peligroso, y te lo digo, Santi, que una investigación penal lo que haga es ¿qué tengo yo hoy? Y le reste lo que gané los últimos 5 años. Por supuesto que nunca va a cuadrar porque lo que yo tengo hoy viene de toda mi vida de trabajo, no de los últimos 5 años, sino de toda mi vida de trabajo. Y eso es lo que se tiene que hacer. Así como también puede ser lo contrario. O sea, incluso eso puede favorecer a una persona que en el momento de la adquisición es donde no tenía los fondos para adquirir, sin embargo ahora, con la suma de los últimos años, tal vez lo tenga. Por eso una investigación seria debería ir año por año y bueno, tomar por lo menos los últimos 10 u 11 años. En el caso de la pareja conformada por el senador y por la intendenta, estamos hablando de personas que a mediados de los años 2000, en el 2006, entre ambos declaraban un patrimonio de casi 7.000 millones de guaraníes. Sin embargo, en las publicaciones se habla de una gente de clase media modesta. Bueno, si la clase media modesta en Paraguay tiene 7.000 millones de guaraníes hace 10 u 11 años, yo creo que es un dato equivocado. Y esos datos están, Santi, te digo, esos están en la
Contraloría General de la República, incluso ya fueron objeto de análisis de correspondencia, tanto la del senador como la de la intendenta en el pasado. Vos el otro día me decías, doctor, y disculpen, pero todo lo que estoy escuchando y con el respeto que se me merece también el doctor Preda, para mí es algo absolutamente inconsistente. O sea, digo inconsistente porque la familia Zacarías se encargó de mostrarnos a todos los ciudadanos la opulencia en la que vive, en sus fiestas, en sus lujos, en la manera en la que siempre se manejaron, y suele decir alguna gente que desde el momento en el que las redes sociales empezaron a ganar terreno, todo fue mucho más fácil a la hora de identificar cómo se movía cada uno, porque uno se quería mostrar en esa opulencia. Jugando nomás a las escondidas, doctor Zacarías Irún, diciendo, acá está el documento y ustedes pueden ver, pero no pueden ver. Y ante la pregunta de qué es lo que tenés puntualmente, es donde vienen las evasivas permanentes. Te pregunto, porque sos la fuente principal, te digo, son 2 departamentos en Brasil, y me decís, ustedes dicen 2, yo no digo eso. Entonces, si vos sos el protagonista, ¿te parece que corresponde jugar a las escondidas cuando sos quien tiene la respuesta? ¿O lo que se juega es a ver cuánto la investigación encuentra finalmente y yo me quedo callado? Es que acá no hay investigación. ¿Existe una investigación? No, mentira. Algunos ya nos condenaron hace mucho tiempo, ya principalmente en medios de prensa. Mentira. Vos mismo ya tenés una opinión preestablecida. Vos mismo. Yo tengo una opinión. Bueno, claro, claramente tengo una opinión. Claro, y es una opinión equivocada. ¿Por qué? Porque te basas justamente en lo que se dice. Él dice que él tal vez a lo Pero mejor vos sos la fuente y no refutás ni un solo elemento, doctor. Acá nadie se basa en documentaciones, pero vos sos la fuente y no aportás un solo elemento. Yo te voy a dar, una cosa nomás te quiero decir como paraguayo. Esa frase ya me parece conocida. No. Una cuestión nomás te quiero decir, ¿verdad? Sí. Sentencia AI número 318, ¿verdad? Del 7 de mayo del 2018. Todavía no hace 6 meses. Yo ya fui investigado por enriquecimiento ilícito. Por mi misma casa, por mi mismo avión, por mis mismos departamentos, por todo eso que hoy nos muestra, aquí está incluso, ¿verdad? Nombrando todos esos bienes, ya la causa fue desestimada por el Ministerio Público y por delito económico. Y yo te hablo nomás como paraguayo porque hoy me pasa a mí, mañana te puede pasar a vos, o le puede pasar a cualquier ciudadano paraguayo, algo que es elemental en el derecho nacional e internacional. A nadie se le puede juzgar 2 veces por un mismo hecho, por un mismo delito. Entonces yo espero tu solidaridad como paraguayo. Yo lo que espero es, doctor, que me respondas una pregunta al menos. No te quiero decir eso. ¿A cuánto asciende tu fortuna hoy? No, te aclaré ya que no tengo fortuna. ¿Tu patrimonio a cuánto asciende hoy? Eso es otra pregunta. Y creo que, ¿cuánto, doctor? No sé, el doctor está... Yo me propuse algo... El doctor no va a saber algo que vos pretendés ocultar, doctor, porque me parece que vos sos la fuente directa. Ahora, yo te voy a decir una cosa, yo soy respetuoso del trabajo de las personas. Yo mi defensa, hoy le dejé al doctor Preda. La defensa mía y de mi familia está en manos del doctor Preda. Pero vos no sabés a cuánto asciende tu patrimonio. Claro que sé. ¿A cuánto asciende? Sé perfectamente bien, pero es el doctor Preda el que tiene que hablar. Él ya tiene la radiografía total de nuestros bienes, la radiografía total de ingresos. Pero lo que pasa nomás, doctor, es que vos jugás a una transparencia que no es tal. ¿Cómo no? O sea, vos decís, yo me presento acá tal cual soy, y voy a venir a responder todo. Y en realidad acá hay una serie de papeles que yo puedo decir, acá están todos los documentos, y en realidad acá no hay nada. Yo tengo todo. ¿Y dónde están los documentos? Están en los lugares donde tienen que estar, en la Contraloría, en la Subsecretaría de Tributación, en el Ministerio de Hacienda, y ahora tiene el Ministerio Público. Hizo 10 a 12 allanamientos para nada. 3.000 millones de guaraníes es tu patrimonio neto del 2016. Eso no Más recuerdo. de 23.000. Eso no recuerdo. ¿Más de 23.000? Más de 23.000 millones. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Tu avión te costó 2.000 millones de guaraníes? No. Eso no. Te quiero mostrar. ¿Podemos traer el documento, por favor, de la declaración del doctor? Tenemos eso ahí. 16.000 millones de guaraníes en... A ver si es que me acercan más el monitor, porque no estoy pudiendo ver así. ¿Dónde está el avión ahí? Ahí está. Un avión de 2.300 millones de guaraníes. 2.320 millones de guaraníes. Eso yo no sé. ¿Y este es tu documento, eso es balance. Eso es balance.
edificios por 3.018 millones de guaraníes. ¿Puede ser? Eso es balance. Eso no es una cuestión. Yo me baso única y exclusivamente en mi manifestación de bienes. ¿Y este no es un documento firmado por vos en la...? Yo no firmo. Yo no firmo. ¿Me puede mostrar el documento, por favor, que firma su contadora? Si lo podemos ver completo, si me traen acá el documento, yo lo muestro con mucho gusto al doctor para que... Finalmente es una cuestión que nos había dicho en algún momento. Vayan a la SED, busquen, vayan a, a buscar a los demás. Propiedad, planta y equipo, 18.000 millones de guaraníes. Inmuebles por 12.000 millones de guaraníes. Rodados por 1.172 millones de guaraníes. Muebles útiles y enseres por 4.400.000. Esto es tu declaración del 2016, doctor. Javier. ¿Cómo? ¿Esta es tu declaración del 2016? Sí, pero yo desconozco, yo no sé. No te puedo decir una cosa así. Yo lo que tengo y sé es toda la manifestación de bienes que yo hice y hago a la Contraloría General de la República como corresponde y a los lugares como tiene que ser. Aquí tengo la documentación a la que estoy haciendo referencia. Esto es lo que la contadora del doctor Javier Zacarías Irún presentó, donde están especificados los bienes del doctor Javier Zacarías Irún. Cuando jugamos a las escondidas, doctor, y usted es la fuente finalmente, y usted nos dice vayan a buscar los documentos, entonces es la tarea que hicimos, buscar los documentos. Y en los documentos difieren los montos que usted está diciendo con los montos que usted le dice al Estado paraguayo, o por lo menos su contadora, salvo que su contadora también haya mentido en esto, como ocurrió con el impuesto a la renta personal. Si usted me dice que su avión le costó 200 millones de guaraníes y sin embargo usted termina declarando sobre 2.000 millones de guaraníes, hay una diferencia importante, doctor. ¿Qué pasó? ¿La contadora mintió todo este tiempo? No, ¿O qué pasó, doctor? Un momentito. Le voy a decir dónde están. Acá está. Esta es mi manifestación de bienes firmado por Ernesto Javier Zacarías Irún. Esto está entregado a la Contraloría General de la Nación, a la CEPRELAP, y creo que también al Ministerio de Hacienda, tengo entendido. Firmado por mí, Ernesto Javier Zacarías Irún. ¿Y esto que le dijo su contadora en el 2016 al Estado qué es, doctor? Aquí dice declaración jurada, Contraloría General de la República. Esto es lo que yo tengo como muestra, como válido, como lo que yo personalmente he hecho, he controlado, he firmado. Su contadora es María Isabel Recalde Macedo. Así es. ¿Sí? ¿Y por qué ella le hizo otra cosa entonces al Estado paraguayo? Yo no sé. Eso hay que preguntarle, no sé si hay alguna ¿Ustedes desconocen este documento, doctor? Eso deben ser los valores del balance. Le presto con muchísimo gusto para que pueda echarle una mirada y para que vea si se trata de la contadora. Yo tengo que admitir que yo de contabilidad, si vos me decís, me hablas de balance y todo aquello, poco o nada conozco, ¿verdad? Pero lo que sí soy, y no soy tonto, sé lo que firmo y lo que... Esta es mi manifestación de bienes, ¿verdad? Donde yo firmo Ernesto, número de sola tal, donde está el valor de mis inmuebles, uno a uno, donde están todos mis inmuebles. ¿Y eso que usted tiene en manos qué es, doctor? ¿Dónde está? ¿Es ante el Estado paraguayo una declaración? Está claro, y sí, obviamente porque es una cuestión, una información del senador y él es el único habilitado para levantarme el secreto profesional. En cuanto al patrimonio neto que se declara acá, que es la suma del patrimonio bruto menos el pasivo, coincide con la declaración que él, no quiero decir los números, pero coincide plenamente con la declaración que hizo el senador a la Contraloría General de la República. O sea, el número que está acá donde dice patrimonio neto, que vos podés ver porque es un documento que vos tenés, es coincidente con la declaración jurada presentada ante la Contraloría. Lo que no coincide nomás es, digamos, en los montos que él atribuye, por ejemplo, al avión
a diferencia de lo que vos decís, el avión de 200 millones, acá habla de un avión de 2.000 millones de guaraníes. Sí, la diferencia en el patrimonio neto, por eso ha de haber diferencia en otros bienes donde el senador ante la CGR declaró un valor mayor, porque en el neto terminan coincidiendo. Hay que ver si es valor, hay que ver también si es valor de compra o es valor de venta, ¿verdad? En el sentido que cuando nosotros trajimos el avión, lo trajimos en un estado sin motor, se hizo el motor aquí, se arregló esto y aquello. Después se hicieron todos esos trabajos y lógicamente el costo del avión es mayor. Entonces yo no sé si es valor de compra o valor de venta. Yo en la Contraloría, por instrucción ya de abogados y compañía, me dicen poner siempre valor de compra, porque es lo que yo gasté en ese momento que introduje el avión. Sobre el impuesto a la renta personal, ¿qué decía la doctora, la contadora Alba Talavera cuando le consultábamos respecto al caso Javier Zacarías Irún, del Colegio de Contadores del Paraguay? Escuchemos, por favor. Y él habla de que realmente él llegó a tener lo que tiene hoy en día en base a sus honorarios como abogado. Porque mi actividad de hace 11 años es comercial, emitiendo facturas, ¿verdad? Haciendo asesoramiento e incluso ejerciendo la profesión de abogado a través de facturas. Hay que tener en cuenta de que los honorarios profesionales de todos los profesionales universitarios cabe dentro del rango de lo que se llama prestación de servicios personales. La prestación de servicios personales grava un impuesto que se denomina impuesto al valor agregado, que se liquida en forma mensual. Ya en el 2012, las personas que ganaban 198 millones de guaraníes tenían que inscribirse en el impuesto a la renta personal. Y según yo leo en los diarios, porque hay que ser bien objetiva, mucho más de 198 millones tengo entendido que es el monto acuñado por el senador, ¿verdad? Él ya en el 2012, cuando arrancó en agosto del 2012, ya tuvo que haberse inscrito dentro del impuesto a la renta personal con la fortuna acuñada, ¿verdad? Eso es de la óptica contable. Porque él señala también de que él se inscribió recién porque él estaba pagando impuesto a la renta de actividad comercial, el IRASIS. Pero la renta comercial pagan aquellas personas que se dedican a actividad comercial, como su nombre lo indica, ¿verdad? Anteriormente yo pagaba el IRASI, que es impuesto por una actividad comercial, porque mi actividad de hace 11 años es comercial, emitiendo facturas, ¿verdad? Pero es importante también que la ciudadanía pueda saber cuánto lo que él paga anualmente, porque en el mes de abril se presenta renta comercial en concepto de impuesto a la renta de actividad comercial. Y si es que en realidad pagó impuesto a la renta comercial, ¿por qué no pagó impuesto a la renta personal en concepto de sus honorarios profesionales como abogado, ¿verdad? Porque en ese caso, como abogado, él no puede estar en renta comercial. Eso es categórico y contundente, porque es una prestación de servicio personal. Tenemos una segunda parte de la contadora de Alba Talavera. A ver, escuchemos, por favor. Y otra cosa que me extraña, porque todos los contadores paraguayos nosotros tenemos una obligación anual de informar a la Subsecretaría de Estado de Tributación los montos, en este caso, por ejemplo, si él tenía una empresa, su contadora tenía que informar, ¿verdad?, el salario que él estaba percibiendo, y tiene porque no se presume la gratuidad, ¿verdad? Porque si él no estaba percibiendo ningún salario en su empresa, ¿de qué estaba viviendo, por ejemplo? Porque eso es una presunción también, no se presume la gratuidad, de algo tuvo que estar viviendo. Entonces, si me va a decir él, no, pero yo vivía de mis salarios, de mis honorarios como contador, bueno, perfecto. Entonces vos no estabas sacando nada de tu empresa. Pero si él sacaba algo de su empresa, su contadora tuvo que haber informado cuánto él sacaba mensualmente de su empresa. Eso se tuvo que haber informado a la administración tributaria, y la administración tributaria, ojo, de oficio tenía que haber inscriptole cuando ya él habría superado su impuesto el rango incidido para el impuesto a la renta personal. De oficio, de oficio. ¿Es posible o es ingenuamente posible que la Secretaría de Estado de Tributación no se haya dado cuenta que él facturaba más de lo que estaba diciendo? Yo no diría eso. No se quiso dar cuenta. No se hizo la vista gorda.
¿En qué se basó, señor Contralor, para decir de que existe correspondencia entre sus ingresos y sus egresos? ¿Hizo usted un levantamiento de datos de todos sus bienes? ¿Y usted en qué se basó para decir de que sus bienes le corresponden exactamente con los ingresos que él tiene? Sus ingresos son legales, sus facturas, porque él tiene que tener factura. De todo lo que él ganó, tiene que tener factura legal, ¿verdad? Tiene que tener todos sus ingresos legales, ¿verdad? Con las facturas que la administración tributaria le habilita hoy en día. ¿Tienes todas esas facturas, doctor? Permitime, Santi, lo primero que resulta interesante con la afirmación de la licenciada Talavera es con cuánta ligereza en Paraguay se hacen afirmaciones. O sea, a mí por lo menos me enseñaron que para hacer una afirmación yo tendría que tener las evidencias, conocer bien los hechos, tener las evidencias que sustentan esos hechos y con esa información tomar o por lo menos opinar. Eso se llama deshonestidad intelectual, cuando uno opina sobre lo que no sabe en este caso en cuanto a los hechos. ¿Qué es lo que se explicó suficientemente por nuestra parte? Acá no es que el senador Zacarías Irún declaró por un lado, y te explico, la actividad de cobro de alquileres está grabado por el IVA por un lado al 5% y por el otro lado, cuando es más de un inmueble, por el IRASIS, que es el impuesto a la renta comercial. Sí. El IREP es el impuesto a la renta personal, el IRASIS es el impuesto a la renta comercial. En el caso del senador Zacarías Irún, él ingresa en el 2013 al IRASIS por el tema del alquiler de inmuebles. Entonces, la contadora que tenía en ese entonces, luego le sucede la contadora María Isabel, que continúa la misma práctica que la anterior, declaraba en su IVA al 10% sus ingresos profesionales y al 5% la percepción de alquileres. Luego, ¿qué hacía al finalizar el año? Sumaba ambos ingresos de ingresos profesionales más ingresos por alquileres y consignaba en ingresos totales del IRASIS. Descontaba los gastos del IRASIS y liquidaba el impuesto del impuesto a la renta comercial sobre la suma de ambos ingresos. Entonces, con esa información, yo le pregunto a un contador, ¿él tuvo que haber pagado impuesto a la renta comercial por sus ingresos como abogado? Me va a responder la licenciada Talavera y cualquier otro contador que comprenda perfectamente esto me va a decir, no tenía que haber pagado. ¿Qué hizo el senador Zacarías Irún? A través de su contadora, pagó impuesto a la renta comercial por una actividad que se llama ejercicio de la profesión de abogado. Ahora, él nunca declaró formalmente ante la Secretaría de Estado de Tributación esa operación en particular, que él iba a pagar exclusivamente IRASIS cuando su tarea era independiente. Bueno. Él estaba tributando como debía haber tributado como abogado, sí. Porque él dice que gran parte de su fortuna, de su patrimonio, hizo como abogado. Te aclaro, Santi, la declaración del IVA, del impuesto al valor agregado, lo hacemos cada mes. En esa declaración de IVA van indistintamente actividades comerciales como de prestación de servicios. Esa declaración se la hace al fisco y te explico después porque acá estamos en la discusión penal, supuestamente, de si hay una evasión. Lo cual para mí ya me parece interesante porque esto comienza con un enriquecimiento ilícito y después fuimos decantando hacia una evasión impositiva. Yo no sé si la tesis inicial se les cayó a quienes pretenden bajo, digamos, el voto y las manifestaciones que se logre un acta de imputación. Bueno, pasó del enriquecimiento ilícito a la evasión de impuestos. Yo no sé si pasó, doctor. Yo creo que las dos cosas están corriendo en paralelo. Claro, lo que pasa... nosotros, aparte de la ciudadanía, nada más nos choca que alguien como el senador Javier Zacarías Irún no haya pagado algo que todo el tiempo el Estado dudó de nosotros, que tiene que ver con el impuesto a la renta personal. Eso es lesivo. O sea, es lesivo que el Estado haya sospechado de todos los ciudadanos paraguayos que tenían que pagar impuesto a la renta personal, pero resulta que en el caso de Javier Zacarías Irún se le pasó. Eso es lesivo, doctor. Claro, te explico. Si nosotros estamos hablando de una evasión impositiva, entonces damos por cierto que esos ingresos son lícitos. Por eso son argumentos que se contraponen.
o que sostienen, o que los ingresos son lícitos, o que son lícitos y debe impuesto por ellos. Por eso te estoy diciendo hacia dónde va migrando la discusión, y me parece interesante que al no poder encontrar que el origen sea ilícito, vamos ahora a si pagó impuesto o no. Yo quiero cerrar con esto, sí. por una cuestión de tiempo, quiero cerrar con esto, doctor, y el senador Javier Zacarías Irún también. Conclusión a la que yo, de buenas a primeras, llego hoy. Creo que después de contrastar esto con lo que acaba de declarar el doctor Preda, que en el patrimonio en sí coinciden las cifras, lo que se hizo fue, le pongo un monto al patrimonio y empiezo a distribuir de manera discrecional. ¿Por qué? Porque si yo tengo un avión que el senador Javier Zacarías Irún me dice le costó 200 millones de guaraníes, sin embargo declara ante el Estado paraguayo que le costó 2.000, y veo que declara muebles por 4 millones de guaraníes, eso es lo que le cuesta a su escritorio probablemente al senador Javier Zacarías Irún, 4 millones de guaraníes. Entonces es como que empecé a distribuir montos, y eso también me parece irregular, porque este es un documento oficial presentado por su contadora en carácter de declaración jurada. Entonces, ese tipo de inconsistencias, creo que un servidor público lo tiene que explicar suficientemente, doctor. Si quiere decir algo para cerrar esta edición, agradeciéndole por su tiempo, tiene la posibilidad de respondernos lo que crea que tiene que responder ante esto. Le aclaro antes el tema del avión, Santi. Una cuestión es el valor, y por eso el tema, el valor de adquisición, que es lo que habló el senador. ¿Cuáles son las condiciones en que se adquirió ese avión? Y eso se va a explicar en la investigación penal. Eso se trajo con los motores averiados y está todo el despacho de eso. Distinto a cuánto costaba el avión en el 2016, cuando ya estaba en funcionamiento y ya tenía los motores. Por eso, esa es una primera cuestión. La segunda cuestión con relación a los muebles. Hay que recordar que el senador tiene separación de bienes con la intendenta, y la intendenta también tiene su patrimonio. No creo que cada uno compre un mueble para cada uno. O sea, simplemente le digo eso porque hay que también tener en cuenta ese tipo de cosas. Yo entiendo... O sea, todos los muebles los compró Sandra como soltera ya anteriormente. No. Porque si no son 8 millones de muebles, si es que hay una declaración... No, lo puede tener Sandra comprada como... tienen separación de bienes, Santi. O sea, tienen patrimonios separados. Okay. Entonces, pero viven en la misma casa. Entonces, en mi casa, si yo compro un mueble, y yo no tengo separación de bienes, pero si tuviera separación de bienes, voy a declarar lo que yo compré y mi señora va a declarar por su lado lo que ella compró. O sea, los muebles le tocan a Sandra, los inmuebles le tocan a Javier. Sandra también tiene inmuebles y están en sus declaraciones juradas. Senador, para cerrar, sí. Sí, lo que acá nomás tenemos que partir de una cuestión, Santiago. Entiendo, y todos estamos, digamos, en esta situación de la corrupción, etcétera, pero lo que no se puede pretender es que necesariamente una persona que ocupa un cargo público no puede tener patrimonio. O sea, acá viene la cuestión. El senador durante 11 años no fue funcionario público. El senador yo le pregunté el otro día, doctor, y ahí me pareció, a usted lo respeto muchísimo, pero me pareció chocante cuando usted me dijo que un abogado cualquiera sea, perfectamente podría tener un avión, 2 departamentos en Brasil, cuando le comparaba con el patrimonio de Javier Zacarías Irún. Y la media de los abogados de este país, yo creo que no se mueven con esos lujos que se mueve el senador Javier Zacarías Irún. Creo que por ahí nomás viene la mano, y es que cae un poco más el ruido cuando resulta que ni siquiera pagaba los impuestos que el resto de la ciudadanía paraguaya tenía que pagar, como el caso del impuesto a la renta personal. Bueno, entonces, el tema impositivo es, Santi, una cuestión que realmente es una cuestión quitada fuera de contexto, porque el IRASIS no grava la actividad personal. Sin embargo, su contadora pagó. Le explico, si uno quiere cometer un fraude, no paga por honorarios profesionales el IVA por un lado, que obviamente sí está grabado la actividad profesional por el IVA, y el IRASIS por otro lado, que no grava esa actividad. O sea, el fraude con el fisco significa que yo mienta para pagar menos. En este caso, declaró un ingreso que no tenía que haber declarado en el IRASIS y liquidó sobre el IRASIS. Te explico. ¿Y lo hizo por desconocimiento o lo hizo por qué? Es que no tiene ningún... O sea, yo te digo porque lo hablé con ella, con la contadora. Ella está convencida que ese concepto es correcto. Obviamente para mí no. Y te explico por qué. En el año 2015 y en el año 2016... por las inversiones que hizo el senador en acciones de sociedades que están en sus declaraciones juradas, acá no hay ningún ocultamiento,
esos departamentos, de todo lo que se habla, están en sus declaraciones juradas. Esas inversiones en esas sociedades, si él hubiera estado inscrito en el IRP, hubiera podido deducir 50%. Él pagó en los últimos 5 años en el IRASIS 850 millones de guaraníes, pagó al fisco. Si yo hubiese trasladado los últimos 5 años al IRP, los ingresos por abogado, hubiese quedado el IRASIS solamente con el ingreso por alquileres, y si hubiese liquidado, liquido, y lo hecho que lo vamos a hacer ahora, liquido sobre las reglas del IRP, a nosotros nos da un saldo a favor del senador de más de 200 millones de guaraníes, porque se van a poder utilizar gastos que su contadora no lo utilizó en el IRASIS. Por eso le digo, que cerrar, doctor. Lo que pasa es que eso es lo que en la realidad ocurre. Es lo que en la realidad ocurre, pero es lo que no hizo la contadora como debía hacer. Y pagó de más. O sea, la contadora tomó un procedimiento que no es el procedimiento. Que le salió pagando más. Bueno. Senador. No fue el procedimiento, pero pagamos más. Aclararle a la audiencia. No, yo no sé si pagaron más. Yo lo que sé es lo que tengo acá documentado. Lo que usted tiene guardado de cosas suyas. Una cosa es decir no pagó y otra cosa es decir se pagó mal. No pagó el impuesto a la renta personal. No, pero pagamos a nombre del otro impuesto. Un impuesto que no tenía que pagar. Pero eso no corresponde. Un impuesto que no tenía que pagar. Pero eso no corresponde. Eso significa. Si su contadora se equivocó porque aprendió mal en la facultad o por algo por el estilo, es cosa de su contadora. Pero eso significa que no hubo dolo, premeditación. Por favor, no se presume el desconocimiento de la norma, senador. No se presume el desconocimiento de la norma. Yo sé que para vos ya estamos condenados, pero de todas maneras no es la verdad. No, para mí hay una serie de mentiras que no están siendo aplicadas. No es lo que dicen los números, no es lo que dice la declaración jurada, la Contraloría General de la República. No es senador, ¿quién le persigue políticamente? Pues eso me quedó, al inicio de la charla lo dijo, ¿quién lo persigue? ¿Quién lo persigue? Eso lo vamos a decir en su oportunidad públicamente y vamos a decirlo responsablemente. ¿Usted tiene elementos para demostrar quién lo persigue? Sí, tenemos quién ordena y quién dice y hacia dónde se va y hacia dónde se dirige incluso esta investigación. Gracias, senador, por acompañarnos. Un abrazo. Gracias. Hacemos la pausa. A la vuelta hablamos de la salud mental en Paraguay, que cada vez está más complicada en nuestro país. Hacemos la pausa, venimos en breve. Nos metemos en el segundo tema de la noche y ya está con nosotros nuestro compañero Ricardo Alderete. Ricardo, buenas noches. Buenas noches, Enrique. Queremos justamente desglosar la situación de la salud mental en Paraguay. ¿Sabes cuántas consultas hubo el año pasado, 2017, Enrique? Casi para llenar un estadio lleno de defensores del Chaco. Fijémonos en este material. Un informe titulado Salud y estimación de la depresión y otras enfermedades comunes vinculadas a los desórdenes mentales 2017 sitúa a Paraguay en el 4º lugar en toda América respecto a niveles de depresión. Y respecto a enfermedades mentales derivadas del trastorno de ansiedad, Paraguay está en 2º lugar, con 483.755 personas que sufren de algún tipo de enfermedad mental. Esto debe ser un llamado de atención, una alerta que no debe pasar desapercibida. Según datos del Hospital Psiquiátrico, las consultas fueron en aumento en los últimos 5 años. En el 2013 se registraron 28.662 consultas en el hospital psiquiátrico. El 2017 cerró con un total de 39.408 consultas, lo que representaría casi un estadio Defensores del Chaco lleno. La salud mental es tan o incluso más importante que cualquier otra área de nuestra vida. En lo que va del año, de enero a agosto del 2018, hubo 25.354 consultas que recibió el hospital psiquiátrico, es decir, 100 consultas por día. Y en el diagnóstico de las consultas, 1.974 personas fueron diagnosticadas de esquizofrenia y trastornos psicóticos. El 30% del total de diagnósticos corresponde a esquizofrenia. 941 personas fueron diagnosticadas con trastornos depresivos y 565 con trastorno afectivo bipolar. Más que números, más que estadísticas, son un llamado de atención a cuidar lo más importante que tenemos, nuestra mente.
Y ya está con nosotros el doctor Víctor Adorno, que es director del Hospital Psiquiátrico del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo estás, Santiago? Hoy está comprometida la salud mental en general y es algo de lo que no hablamos habitualmente. Es como que vemos en las crónicas todo el tiempo como algo normal lo que sucede, pero en realidad esas cifras de la cantidad de gente que terminó después de una consulta saliendo con un diagnóstico de esquizofrenia, por ejemplo, es un dato llamativo para nosotros, doctor, porque no hablamos habitualmente de eso. No, justamente la salud mental actualmente y a nivel mundial tiene una relevancia y se está enfocando con mucha mayor fuerza, no solamente por el bienestar que significa para el individuo, ¿sí? No solamente por una cuestión de salud pública, sino también por los costos económicos que representan no tratar un trastorno mental. Sí, estamos hablando de millones y millones de dólares que se pierden no solamente por el paciente, sino también por el empleador y por el gobierno. Ahora, doctor, si tuviéramos que hacer una especie de escala de cuáles son los tipos de trastornos que aquejan en mayor número en nuestro país, ¿cuál sería esa escala? Bueno, justamente los trastornos psiquiátricos más frecuentes, los trastornos mentales más frecuentes, justamente los trastornos depresivos, la ansiedad, seguidos muy de cerca ya por los trastornos por consumo de sustancias. Por más que en el hospital psiquiátrico nosotros tengamos muchas consultas a pacientes con esquizofrenia, es porque es un hospital especializado, ¿verdad? Los datos del ministerio y de lo que es salud mental en el país habla un promedio de 100 a 120 mil consultas en el año. Nosotros somos un hospital especializado y como tenemos área consultorio, área de urgencias y área de internación, nuestra población va más hacia ese tipo de... 120 mil consultas, ¿en qué casos, doctor? En el año. En el año. En salud mental en general, en todo el país. Sí. Y de esas 120 mil consultas, ¿cómo se van distribuyendo, por ejemplo, los cuadros depresivos o de ansiedad que mencionas son la mayoría? Bueno, justamente para diferenciar, los trastornos depresivos y de ansiedad son lo que vemos más en consultorio y lo que vemos, los diagnósticos en los pacientes internados, ya va más bien por los cuadros psicóticos y por el consumo de sustancias. Entonces, hay que diferenciar ahí el tipo de diagnóstico, el tipo de población. Estos números que estamos viendo, de 39 mil casos de consultas que se dieron en el 2017 en el psiquiátrico, y el número respecto a lo que tiene que ver con esquizofrenia en particular, si lo podemos poner en pantalla también, hay 120 mil consultas al año por casos de salud mental. Hoy estamos en el momento de mayor preocupación con respecto a este tipo de cuadros, o tuvimos una época en la que, por ejemplo, este desglose que estamos viendo, que es de enero a agosto del 2018, sí. 6.383 diagnósticos y 30% de esos diagnósticos son de esquizofrenia, superiores inclusive a trastornos depresivos, pero ya en lo que tiene que ver con el Ministerio de Salud y el Hospital Psiquiátrico. Justamente por eso, sí. ¿Podría variar si es que tomamos la referencia de consultorio? Varía mucho, varía. Como somos, hay otros, como somos el centro, como somos el único hospital psiquiátrico del país, ¿verdad? Hay otros lugares que tienen camas psiquiátricas. Nosotros albergamos la mayor cantidad de pacientes con este tipo de diagnóstico, ¿verdad? ¿Y por qué hay tanta variación? Porque no todos los pacientes con un trastorno mental requieren una internación. Un porcentaje bajísimo de los pacientes van a requerir en algún momento de sus vidas una internación. La mayor parte de las personas con un diagnóstico pueden, si están bien tratados psiquiátricamente, psicológicamente, pueden estar trabajando, estudiando, viviendo una vida completamente normal y están fuera del hospital, están en el día a día. Doctor, en el momento que te preguntaba si es que esto, a diferencia de otros años, es el momento de mayor preocupación, efectivamente en consultorio o en el hospital psiquiátrico se puede notar eso, y recuerdo nada más una declaración del doctor Pío Alfieri del hospital de la Costañú. Me decía hace 2 años aproximadamente, en los próximos 5 años vamos a tener que ampliar los pabellones psiquiátricos en Paraguay.
inclusive para niños. Todo esto producto de aquellos que son desalojados de su zona, de sus viviendas a raíz de las crecidas, inundaciones y demás, y que hoy están viviendo a raíz de las drogas también un momento de mucha complicación. ¿Eso lo notan ustedes efectivamente así? Sí, efectivamente. Nosotros en el día a día, y justamente gracias a todo el personal del hospital, personal médico, personal de enfermería, trabajo social, todo lo que trabaja en el hospital, nosotros venimos sosteniendo toda la atención en el hospital. Nosotros concentramos una gran cantidad de casos diariamente. Diariamente tratamos de buscar soluciones. Vemos casos de chicos que llegan hasta el hospital, ¿verdad? El hospital no es un centro para menores de edad, pero a veces tenemos que nosotros ingeniarnos, ver la forma de manejar ese caso. ¿Sí? Faltan centros de internación. De hecho, uno puede, un buen indicador del grado o de cómo está la salud mental en un país se ve en el monto invertido en el presupuesto de salud, la cantidad de camas psiquiátricas, no dentro solamente de los hospitales psiquiátricos, sino en hospitales generales, y también la cantidad de recursos humanos destinados para cualquier tipo de patología mental. Tenemos que hacer una pausa. Estamos hablando con el director del hospital psiquiátrico en nuestro país respecto a la salud mental en particular, sus números y su realidad en nuestro país. Hacemos la pausa, venimos en 2 minutos. Estamos de vuelta y quería preguntarte, doctor, si tuviéramos que mirar lo proyectado en términos de inversión para la problemática de la salud mental, ¿nos podemos hacer expectativas para revertir eventualmente estas cifras que tenemos, o es como que la salud mental no está vista dentro del presupuesto como algo que verdaderamente sea importante? Sí, justamente una inversión, o sea, según el Banco Mundial y según la OMS, por cada dólar invertido en salud mental se obtiene un retorno de $4. O sea, una inversión y un retorno enorme. ¿Qué significa eso? Que no solamente mejora la salud de la persona, sino también eso mejora la economía del país. Hay que entender que cada año se pierde, según los datos de la OMS y el Banco Mundial, se pierden 1,15 billones de dólares por ausentismo laboral, menor productividad laboral. Entonces es plata que se pierde. Si los gobiernos tomaran una iniciativa y harían una inversión, nosotros tendríamos un retorno enorme. Y hay que entender que en salud mental nos hace falta una inversión en equipamientos. O sea, un profesional de la salud mental o un equipo de la salud mental puede estar en un consultorio, en un área pequeña, haciendo la atención necesaria. O sea, si hubiera en realidad interés de hacerlo y masificarlo, podríamos conseguir resultados fantásticos. Se podrían conseguir. Estos son estudios ya hechos en otros países, ¿verdad? No estamos inventando la pólvora. Es una cuestión de sentarse. Como te estuve mencionando, el año pasado ya se ha conformado una comisión técnica de seguimiento, asesoramiento y reforma de la salud mental en Paraguay, donde se están, por primera vez después de muchísimos años, se están sentando directivos de varias instituciones, salud mental, bienestar social, el hospital psiquiátrico, la iniciativa del hospital psiquiátrico, la cátedra de psiquiatría de la Facultad de Ciencias Médicas, las sociedades científicas, la Organización Panamericana de la Salud, OPS. Entonces estamos sentándonos y trabajando ya silenciosamente sobre esto, y ya estamos teniendo un producto que queremos presentar al gobierno de turno, al ministro de turno. Yo creo que podría causar un enorme impacto si nosotros le damos la importancia. Generalmente el presupuesto a nivel mundial, de lo que se invierte a nivel mundial en salud mental, suele ser de 3%, varía de 1% en países de bajo ingreso a 5% en países de alto ingreso. Nosotros estamos por encima 1%. Si nosotros podemos duplicar o triplicar nuestra inversión, llegamos a un punto ideal. Nosotros tendríamos un retorno 3 o 5 veces inclusive. Doctor, gracias por acompañarnos, muy amable. Muchas gracias.